Hace tan solo 2 o 3 semanas, queridos seguidores del programa Vida Salvaje, estas mismas imágenes de patos filmados en gran velocidad, estas mismas imágenes de patos volando con ese vigor, con esa belleza, con ese mensaje que solamente los patos salvajes saben transmitir a los seres humanos, llegábamos a los telespectadores a contarles algo que les inquietó de tal manera que han llegado aquí centenares de cartas. Han llenado cartas de toda la amplia península ibérica. A lo largo y a lo ancho de España se nos ha escrito para decirnos que cómo era posible que pudiera haber un peligro en lo que se refiere a la integridad de la Albufera de Valencia, que en España se ha interpretado siempre y se ha considerado como la fábrica nacional de los patos, valga la palabra. Las famosas tiradas de patos, la belleza del paisaje albufereño, pero lo más curioso y lo más importante es que han sido los propios valencianos quienes nos han invitado a visitar en su compañía la Albufera para que pudiéramos tomar nota sobre el propio lago, cuyo plano les presentamos en este momento, de las características de lo que allí está pasando. En este magnífico lago litoral, donde viven más de 200 especies de pájaros, en este lago separado del mar por la barra o restinga que está ocupada por un hermoso pinar de Pinus alepensis, el pinar del Saler, donde concretamente hemos pasado para ustedes todo un día acompañados precisamente por los mejores ornitólogos, por los mejores naturalistas, por los mejores conocedores valencianos de la Albufera de Valencia. ¿Qué pasa en la Albufera de Valencia? ¿Cómo es la Albufera de Valencia? ¿Cómo está ahora la Albufera de Valencia? Vamos a verlo inmediatamente. Al amanecer, cuando todavía no se ha asomado el sol tras de las cañas de la mata del Fanc, acompáñennos ustedes, queridos seguidores del programa de Vida Salvaje, y sobre todo, queridos valencianos, para ver cómo despierta, cómo se despereza, cómo se llena con el canto de los pájaros y con los gritos de sus garzas la Albufera de Valencia. Pero vamos a ser recibidos en este viaje nuestro, en esta travesía, por una esbeltísima garcilla blanca que nos va a dedicar una danza de bienvenida. Por una garcilla que, por ser valenciana, es grácil, es admirable y sobre todo nos recibe con esa hospitalidad con que la gran ciudad mediterránea sabe recibir a los forasteros, aunque lleguen como nosotros cámara en mano. Viendo a la blanca garcilla, viendo a la inmaculada garcilla, ya pueden ustedes imaginarse que encierra y que representa en su danza, en sus graciosos movimientos, en su libertad, en su blancura, a lo que considero como el alma propia de Valencia, que es la eterna Albufera, que desde luego nunca puede desaparecer. Pero vamos nosotros a dejar la garcilla por unos momentos y llegamos, como les digo, en compañía del secretario general de ADENA, en compañía de ornitólogos y de naturalistas valencianos, a poner nuestros pies en una de las matas, es decir, en una de las zonas más elevadas, ocupadas por un verdadero bosque de carrizos y de cañas y juncos, donde se encuentra ubicada una colonia de garzas. Una colonia de estos blancos y bellísimos pájaros que hemos visto danzando en nuestras imágenes y que solamente de por sí justificaría la existencia, la protección,
la admiración y la belleza de la Albufera de Valencia. Ahí tienen ustedes estos blancos y bellísimos copos de nieve que surcan el aire azul de la mañana, mientras nosotros, calzados con botas de goma, metiéndonos a pesar de nuestras botas en el agua hasta más arriba de la rodilla, pisamos por este movedizo terreno para que los ornitólogos valencianos nos puedan decir qué es lo que van a hacer y en qué se basan precisamente sus trabajos de anillamiento y cuál es la riqueza ornitológica de la Albufera valenciana. Estamos procediendo ni más ni menos que al trabajo de estos hombres. El que en este momento está con nosotros es Luis Pechuán, mientras los que nos acompañan, mientras el secretario de ADENA y otras personas se dedican a fotografiar las garcillas o a observar embelesados el vuelo de los patos albufereños. Pero vamos a escuchar las palabras mucho más autorizadas que las de este modesto servidor de ustedes, que ha de confesar que no ha estado más que algunas jornadas y en ninguna tan intensa como esta en la Albufera de Valencia. Vamos a escuchar a don Luis Pechuán, ornitólogo de muchas semblanzas y ornitólogo sobre todo de muchas jornadas en la Albufera de Valencia, anillando aves, fotografiando aves y conociendo estos animales. Yo creo que en España, después de las marismas del Guadalquivir, es la zona más importante y sobre todo en la cuenca del Mediterráneo. Las especies más importantes que numéricamente crían aquí son las garzas, una colonia compuesta por la garceta común, la garcilla boyera, la garcilla cangrejera y el martinete, y además una colonia bastante importante de purpúreas. Esto en cuanto a garzas. Luego, en cuanto a nátidas, pues destaca la importancia del pato colorado, muy abundante, se calculan en unas 1000 parejas, y también el ánade real, o colbert aquí en valenciano, que crían unas 500 parejas o así. Indudablemente, la riqueza ornitológica de la Albufera de Valencia, señores míos, es impresionante. No cabe la menor duda del que es el más importante enclave para las aves acuáticas que existe en todo el Mediterráneo occidental después de la marisma del Guadalquivir. Por consiguiente, gracias a esta circunstancia, en repetidos congresos internacionales, incluso en el famoso Proyecto Mar, incluso en el famoso Pacto de París, España se obligaba, se determinaba a cuidar, a vigilar, a mantener este entorno, este enclave, este biotopo, como dicen los hombres de ciencia, para que las aves migradoras acuáticas puedan hacer escala y puedan nidificar en nuestra famosa Albufera de Valencia. Pero es que aparte de eso, en la Albufera se llevan a cabo trabajos, como ustedes han visto, importantísimos de anillamiento, gracias a los cuales se saben las rutas por las que viajan los pájaros, se saben los años que viven, se saben sus áreas de distribución, se sabe, por ejemplo, que garcillas españolas colonizaron, como los antiguos navegantes de las tres carabelas, ni más ni menos que las tierras americanas. Pero oigamos a quien nos puede informar mucho mejor de los anillamientos, al señor Juan Barral, que nos cuente en qué consisten estas cosas. Llevamos anillando poco más o menos desde el año 64, o sea, unos 6 años, y hasta ahora la cantidad que hemos anillado entre garcilla blanca, boyera, cangrejera y purpúrea, estaremos poco más o menos alrededor de 6000, lo que es una cantidad que además va increciendo, amén de todos los fumareles que se han anillado y que últimamente han sido una cantidad fuerte. Miles de anillamientos, miles de anotaciones, cientos y cientos de observaciones realizados por ornitólogos valencianos famosos y conocidos en el mundo entero. Pero no solamente estamos aquí en la Albufera para mostrar lo que es la mata del Fanc u otras matas, es decir, estas zonas de espadañas, de juncos, de vegetación palustre, donde anidan precisamente las garzas purpúreas, las garcillas comunes, las garzas cangrejeras, los martinetes, todas estas enormes colonias de este tipo de aves gresoras o ciconiformes. Vámonos a emprender un viaje hacia el interior del Gran Lago.
Vámonos a ver las zonas de los canales de desagüe. Vamos a meternos cerca de los carrizos con nuestra pequeña embarcación para que ustedes, acompañándonos, puedan también ver y puedan percatarse de que en la Albufera de Valencia, además de aves que antes se llamaban zancudas como las garzas, hay también muchos hermosísimos pájaros como estos patos que van despegando justamente delante de la proa de nuestra embarcación. Alas fuertes que surcan el aire como remos metálicos y que ponen una incomparable nota de belleza en el cielo. O las fochas, las famosísimas fochas de la Albufera de Valencia, nadando con sus patas lobuladas, comiendo todo lo que encuentran, tanto sean vegetales como animalillos, y produciendo miles y miles de descendientes para que los cazadores puedan pasar buenos ratos en su captura. Pero además de aves, vimos algo mucho más triste en la Albufera de Valencia. Muchos cadáveres de peces. Peces flotando como consecuencia de la contaminación de las aguas. Don Miguel Gil Corel, farmacéutico. El tremendo problema de las poluciones ha afectado también al medio ambiente de la Albufera. Tanto es así que se han realizado algunos análisis cuyos análisis obran en poder de ADENA y se ha visto que sobre todo en la parte, en la linde norte y nordeste, o sea, en los distritos que limitan con las zonas más industrializadas, hay una polución de tipo industrial intensísimo. Tanto es así que se han encontrado gran cantidad de sulfatos, nitritos, una cantidad de materia orgánica extraordinaria, mucho más que la permitida por la ley, incluso a la salida de las aguas residuales. Y a este problema hay que añadir también el de la colección de pesticidas que se concentran en las aguas de la Albufera precisamente por ser el receptáculo natural de todas las acequias y todos los barrancos que vierten a su alrededor. Este problema es gravísimo y creemos que se debe intentar una campaña tanto de tipo sanitario para evitación de las poluciones industriales como de tipo de estudios ecológicos y biológicos para evitar los daños de los pesticidas, que están francamente destrozando la fauna de la Albufera. Hasta el extremo de que recientemente un aluvión de aguas infectadas de la acequia de Albal, para más datos, trajo consigo la muerte de más de 400 arrobas de pescado en un solo día. Efectivamente, el farmacéutico don Miguel Gil Corel, como les decía, nos ha aclarado algo que verdaderamente nos inquietó y que también debe inquietar, sobre todo a los valencianos y naturalmente a todos los españoles. En la Albufera se están vertiendo desechos de fábricas, se están vertiendo infiltraciones del DDT de los arrozales, se están vertiendo sustancias que no solamente acaban con la pureza de las aguas, sino que matan a la fauna ictiológica de la Albufera. La fauna de agua dulce de la Albufera es, sin duda alguna, la más importante de cualquier lago de la península ibérica. Han visto con sus propios ojos y han escuchado a un hombre aficionadísimo a la naturaleza, a un gran naturalista y, por otra parte, un profesional del microscopio que personalmente ha realizado análisis en distintos puntos del lago, la impresión que nos ha dado respecto al grado de contaminación de las famosas aguas de la Albufera de Valencia. Pero hay una persona que nos acompaña también, en la cual yo he depositado un poco la confianza, y también ADENA, en el sentido de que por ser un catedrático de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, de que por ser el presidente del Patronato de Ciencias Naturales, de que por ocuparse con verdadera pasión y también con auténtico conocimiento de los animales, a través de su puesto incluso de director del Parque Zoológico de Valencia, que nos cuente algo que, sin afectar directamente a la Albufera, también es verdaderamente peligroso para todo el entorno de esta joya del Levante español y de esta joya del Mediterráneo occidental. Va a ser el profesor Docabo quien nos va a dirigir ahora la palabra y en pleno ambiente albufereño nos va a hablar. Nos encontramos en la Mata la Barra de la Albufera de Valencia, en este ambiente tan típico en el cual anidan una gran diversidad de aves que muestran la maravillosa riqueza ornitológica de este incomparable lago, que es una verdadera maravilla, una joya de España y de Valencia. También no olvidemos el incomparable pinar de la Dehesa, que separa la Albufera del mar, un bosque realmente formado predominantemente por el pino de Alepo, por el Pinus alepensis y por el matorral, donde vegeta una serie de plantas de un interés
extraordinario, unas asociaciones vegetales que han sido estudiadas por biólogos extranjeros que han venido a la Albufera y nacionales, y que hay que conservar en una gran porción, sobre todo esta zona que está libre de la urbanización, que está comprendida entre lo que es ahora, donde está la zona de los corrales que se usan para la separación de los toros de las corridas valencianas, y la llamada, el llamado Puchol Viejo, un canal antiguo donde se extiende en esta longitud de unos 1500 metros y además unos 400 metros de altura. Efectivamente, la dehesa del Saler, el pinar de Pinus alepensis, ese bosque, esa comunidad de plantas mediterráneas verdaderamente única en la península ibérica, también debe conservarse en toda su integridad, porque en sí forma parte del enclave de la Albufera de Valencia. Sería tremendamente peligroso alterar lo que resta ya de esta hermosa dehesa del Saler. De este pinar que me llamó tan profundamente la atención que le comparé con absoluta espontaneidad con algunas de las asociaciones vegetales más importantes que he visto incluso en el continente africano. Esta lengua de arena, esta restinga, esta zona que separa la Albufera, es decir, el lago ribereño del Mediterráneo, está perfectamente representada en este corte, donde tienen ustedes, en la parte que estoy señalando, las aguas someras del lago de la Albufera. Tienen después esquemáticamente representado, naturalmente porque es mucho más amplio, el pinar formado por la asociación de los Pinus alepensis, con arbustos de diversas especies, entre los cuales se podrían citar pues las famosas plantas que viven y que progresan en la arena y que defienden la Albufera del mar, la separan del mar Mediterráneo que está aquí. Todo este sustrato es arenoso, antiguas dunas que fueron fijadas en millones de años por este bosque. Debajo están ya los sustratos más sólidos hasta llegar a la litosfera de la corteza de nuestro planeta. Muy bien, les voy a demostrar en esta otra lámina, siguiendo un poco, ¿verdad?, la idea y el espíritu del profesor Docabo. En la parte superior pueden ver cómo es donde se conserva íntegro este pinar, esta comunidad vegetal en la cual, gracias a la conjunción de los árboles, los Pinus alepensis, y de los arbustos, de los palmitos, de los mirtos, de los juncos, de las alicornias en las zonas bajas, se ha creado una comunidad vegetal que se defiende perfectamente de los vientos salinos de levante. Pero miren ustedes lo que pasa cuando se cortan los arbustos que arropan y que defienden a los pinos. Pasa que empieza a soplar el viento de levante y entonces he podido ver y fotografiar lo que ustedes ven aquí. Pinos secos en esta parte que da concretamente al mar, pinos depauperados, pinos empobrecidos que sin ningún género de duda en pocos años se transformarán en estos esqueletos que permitirán que la duna nuevamente, la duna triste, la duna desnuda, vuelva a cubrir lo que hoy es un hermosísimo pinar en la famosa dehesa del Saler de Valencia. Por consiguiente, queridos amigos míos y queridos valencianos, atentar contra la integridad de esa comunidad vegetal, aparte de su interés botánico, puesto que podría figurar en un museo mundial como una integridad botánica conservada milagrosamente durante millones de años, pondría en peligro la propia configuración de esa barra de arena que separa la Albufera del mar y podría ocasionar desde luego el movimiento de las arenas y la nueva aparición de las dunas. Con la zona que queda de este precioso pinar, con la zona que queda de esta preciosa dehesa, se pueden hacer desde luego muchas cosas menos depauperarla. Algo que yo me atrevería a sugerir es lo que se ve precisamente en esta otra lámina, que se debe desde luego a la imaginación de mi colaborador Lalanda, pero que en muchos países existen cosas así y quizá en Valencia podría hacerse algo que sería de fama mundialmente. Miren ustedes en esta otra lámina lo que es un parque natural tal como se han construido bastantes actualmente en el mundo. Lo que ocurriría en la dehesa del Saler si para detener y para fijar el turismo se introdujeran especies africanas como las jirafas, los rinocerontes negros, los oryx, las grullas coronadas, otras clases de antílopes, los flamencos, los patos que ya viven, los marabús, para que en el llamado safari fotográfico, en ese enclave incomparable, pudiera haber un complemento maravilloso de lo que es la Albufera de Valencia y de lo que es la costa del Mediterráneo español
en cuanto a auténtica mina, auténtico faro que llama a los turistas de todo el mundo. Indudablemente, a veces dicen y a veces se piensa, con toda la razón, pero ¿cómo se va a permitir que una serie de hectáreas, que una serie de metros cuadrados de terreno que tienen mucho valor, se dediquen exclusivamente a que haya pinos y a que haya arbustos cuando se necesitan tanto las divisas y cuando se necesita tanto fijar y atraer al turismo? Podría contestarles que sin modificar un ápice la estructura de esta comunidad vegetal, sin cambiar para nada la belleza de lo que queda de la dehesa del Saler, ahí se podría ubicar un parque natural verdaderamente extraordinario. Parque natural que influiría incluso sobre la propia urbanización de la dehesa, mejorándola en el sentido de que tendría un complemento que no podría encontrarse en ninguna otra parte de España. Parque natural que serviría para que los valencianos pudieran ver animales exóticos y para que los estudiantes pudieran formarse precisamente observándoles. Antes de terminar, quiero por fin dedicarles el mensaje y decirles lo que han visto estos ojos en la Albufera de Valencia, naturalmente bajo un sol radiante y pasando un día maravilloso. Indudablemente ha habido peligros que han acechado a este lago maravilloso desde hace siglos. Su amplitud creo que en los últimos 40 y tantos años se ha reducido de 8.000 y pico hectáreas a 3.000 y pico hectáreas. Con lo que queda hoy día, sin modificar, sin alterar, evitando las poluciones, evitando que se construya en su alrededor, evitando que se altere el biotopo, sería suficiente como para que ahí la fauna, la ornitofauna, es decir, la fauna de aves que vive actualmente, pudiera no solamente prosperar, sino hacerse riquísima. Y por otra parte, sin que en ciertos sitios o en la mayor parte de la Albufera se suspendieran las famosas cacerías. Pero esto podría estar secundado, como les decía, por la belleza de la famosa dehesa del Saler. El mayor peligro que acecha hoy a la Albufera de Valencia es la contaminación en forma de desechos de las fábricas de plásticos, en forma de restos de insecticidas de los que se vierten en los arrozales, y esto sí que podría destruir totalmente la vida del lago. En lo que se refiere a la dehesa del Saler, lo que realmente podría transformarla, depauperarla y empobrecerla, sería atentar contra la integridad vegetal de lo que resta de este famoso bosque. No alterar el conjunto de los árboles y los arbustos. Aprovecharles, como decíamos, y como las propias autoridades valencianas, empezando por el propio municipio, que nos consta que se ha venido oponiendo durante años a cualquier proyecto de desecación, como un curioso y malhadado proyecto llamado de la Mata del Fang, para desecar y obtener unas hectáreas, creo que inconcebiblemente para el cultivo del arroz, puesto que esta es una gramínea que por desgracia no es rentable en el sentido, ¿verdad?, puramente crematístico de la palabra. Creo que por consiguiente Valencia no tiene que temer por su famosa albufera, si Valencia, secundada por sus autoridades municipales, por sus hombres de ciencia, por sus naturalistas, vigila para conservar por los siglos de los siglos el famoso lago que fue propiedad de los reyes españoles desde Jaime I el Conquistador, que hoy pertenece al pueblo de Valencia y cuya pérdida, cuya desaparición, con la desaparición de aquella garcilla blanca como una blanca paloma que bailaba delante de nuestra barca, pondría en peligro ni más ni menos que el propio espíritu y que la propia alma de la nobilísima ciudad de Valencia, a la que yo desde luego deseo todas las venturas y todos los desarrollos, pero también y sobre todo que conserve su albufera y que conserve su famosa dehesa del Saler. Buenas tardes.